Seguimos adelante en Buen Día, recibiendo con muchísimo gusto al señor diputado Alfredo Asti de Asamblea Uruguay Frente Amplio. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, hace tiempo que lo esperábamos por acá. Recuerdo aquellas entrevistas cuando usted era jerarquía de la Intendencia de Montevideo, director de Recursos Financieros. Sí, ¿y en qué momento? ¿Y en qué momento? En plena crisis. En plena crisis. Peor aquella circunstancia que la actual para administrar los bienes de los montevideanos y ante este conflicto con ADEON, por ejemplo. Bueno, obviamente en aquel momento el que estaba en crisis era el país, claro, y eso llevaba a que todas las estructuras administrativas, todas las estructuras de gobierno sintieran ese efecto. Las circunstancias dramáticas de la población hacían que la Intendencia en aquel momento tuviera que cuidar sus obligaciones directas y también comenzar a realizar asistencia social, porque era imperioso colaborar con la gente para que la gente sobreviviera, que los montevideanos sobrevivieran. Claro, haciendo honor en alguna medida a aquella frase, creo que de Tabaré Vázquez, ¿no? Entre tapar un pozo y dar una copa de leche, voy a preferir siempre la copa de leche. Claro, pero además por la falta de ausencia de políticas públicas que realmente pudieran soportar la crisis tremenda, que todos recordemos que el año 2002 llevó a casi el 40% de la población del país a la pobreza, y en Montevideo se sintió obviamente en toda su intensidad por la forma en que los montevideanos y muchos uruguayos se trasladaban a Montevideo buscando una solución para sus problemas. Y allí la Intendencia tuvo que reaccionar ante eso. Recordemos que teníamos en ese momento con un partido distinto en el gobierno departamental que en el gobierno nacional, llevaba muchas veces a problemas incluso de relacionamiento. Por eso es que ese pasaje por la Intendencia, bueno, fue muy útil para aprender lo que es manejar las situaciones de crisis intensa. Por suerte después el país a partir del 2005, ya del 2004, pero fundamentalmente a partir del 2005 comenzó una senda de recuperación que, bueno, que nos ha permitido movernos en otras circunstancias, pero recordando, porque es bueno recordarlo, lo que significan los desequilibrios. Cuando se producen ese tipo de desequilibrios como los que vivió el país a comienzo del siglo XXI, desde el 2000 en adelante, bueno, sabemos las consecuencias y sabemos quién paga esas consecuencias. Claro, Asamblea Uruguay ha sido de los sectores que en su momento reconoció también lo que fue la salida a la uruguaya de aquella crisis fenomenal, ¿no? Y estoy hablando en este caso del gobierno central. Sí, es que nosotros, y muchas veces eso lo seguimos todavía discutiendo en Cámara de Diputados, cuando en la primera rendición de cuentas del año 2004, presentada en el 2005, se reconocía que el país había comenzado a recuperarse. Y decía entonces, hay un reconocimiento a lo que hizo el gobierno anterior. Hay un reconocimiento a una salida que fue de todo el Uruguay. De la misma manera que hay un reconocimiento a qué nos llevó a esa tremenda crisis del 2002. Porque de la misma manera que no se puede hoy, que estamos bien, decir que todo viene de afuera, tampoco se puede decir que cuando nos va mal todo viene de afuera, que fue la actitud que se tomó en el 2002, todo era culpa de la crisis argentina. Por supuesto que fue lo que desbordó el vaso, pero Uruguay estaba con vulnerabilidades muy importantes desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista social, que implicaron que la crisis fuera de las magnitudes que tuvo. Si nosotros hubiéramos tenido otras políticas anteriores al 2002, quizás se hubiera dado la crisis, pero porque fue muy importante, un vecino como Argentina, con el peso que tenía Argentina en ese momento en Uruguay era importante, pero no hubiera tenido las consecuencias que tuvo. Todo el tema del control del sistema financiero, la política cambiaria, la suicida política cambiaria de fijar el precio del dólar independientemente de lo que pasaba en el mundo y fundamentalmente en la región. Recordemos que Brasil había devaluado en el 99, y acá no se modificó la política cambiaria. Argentina devaluó en el 2001 y acá no se modificó la política cambiaria. Parecía de que era el único ancla que tenía el país, y bueno, así no fue. Y cuando se cambió esa política cambiaria, una política que hoy se sigue manteniendo en el sentido de la libre flotación, bueno, fue lo que permitió salir. Bien. Después me quiero detener en algunas cuestiones vinculadas al sistema cambiario. De cualquier modo, vuelvo apenas un par de minutos atrás para preguntarle por esta sensación que tiene usted ahora, mirándolo como de afuera, ¿no?, al conflicto en la Intendencia de Montevideo. Bueno, nosotros sabemos que siempre han sido difíciles las relaciones de ADEON con el gobierno departamental.
Creemos que en este caso en particular el conflicto con los inspectores de tránsito tiene una desproporcionalidad que no puede entenderse si no hay otras razones atrás. Algunos reclamos sobre infraestructura de los locales donde se cambian los inspectores de tránsito y algunos otros temas no hacen como para un conflicto que ya va a llevar 2 semanas. ¿Pero qué intuye usted detrás, diputado? Bueno, siempre ha habido enfrentamientos, acaba de haber elecciones en ADIOM, acaba de cambiarse la correlación de fuerzas, todavía no está constituida formalmente la nueva directiva, están en esos temas, pero bueno, serán temas que el movimiento sindical municipal y a nivel nacional deberán manejar de distinta manera. Ya ha habido diferencias entre la conducción de ADIOM y el PICNT, la Central Única de Trabajadores, y yo creo que la Central Única de Trabajadores tiene una actitud distinta, ha sabido manejar el tema de la conflictividad de una manera distinta, aunque la aparición de muchos nuevos sindicatos, de muchos nuevos afiliados a sindicatos, precisamente todo lo que ha sido la legislación laboral en defensa de la libertad sindical y de los derechos gremiales, ha hecho que en algunos casos hubiera excesos en el uso de esos derechos y que se recurriera primero al conflicto antes que a la negociación. En un país en el cual precisamente la negociación colectiva ha sido una bandera, pero ha sido también el resultado de años de ir generando confianzas entre los tripartitas, entre el gobierno como promotor de la misma y entre los empresarios y sindicatos, en el cual también, obviamente, la negociación pública, a nivel público, también ha tenido sus resultados. Y bueno, uno de los temas que hemos discutido recientemente, como el Estatuto de Funcionario Público, surgió a través, o se solucionó a través de, negociaciones que llevaron a que hubiera acuerdo, en definitiva, con esas modificaciones. Bien, contador, es motivo de preocupación, no digo de temor, pero sí de preocupación, que despierte con demasiada energía un sector demasiado radicalizado en el sindicalismo uruguayo. Bueno, todos sabemos que para poder disfrutar y aprovechar esta bonanza económica que está viviendo el país, lo tenemos que hacer con relativa paz social. Esto de ninguna manera quiere decir limitar el derecho a reclamar por lo que sea justo, porque creo que precisamente esos reclamos, fundamentalmente a nivel salarial, es lo que han permitido la mejora importantísima del salario real, y de las condiciones de trabajo. Pero ponderar las reacciones. Pero hay que ir buscando esa complementariedad que hay necesariamente entre capital y trabajo para poder ir ubicando las mejores soluciones y continuar con este proceso en el cual ha habido éxitos muy importantes, como recién decíamos, en el salario real, pero también en la distribución del ingreso, que es obviamente motivo también, entre otras cosas, de la mejora del salario real y a través de ello de las pasividades. Bien, el señor vicepresidente de la República ha dicho o lo ha dejado ver que hay compañeros que parecen que olvidarse de los logros que se han alcanzado. Cuando se habla de la redistribución del ingreso, de la riqueza, una mejor distribución, que es lo que muchos sectores del Frente Amplio aún reclaman. Sí, precisamente yo creo que si nosotros queremos seguir construyendo un país con mayor igualdad, con mayor equidad, con mayor integración social, tenemos que partir de los cimientos. Y los cimientos es reconocer que ya lo que se ha hecho, no para quedarse en ello, obviamente no alcanzan con los cimientos, hay que seguir construyendo esas igualdades, igualdad de oportunidades fundamentalmente, que es lo que realmente permite a las personas realizarse luego como seres humanos a nivel social, a nivel económico. A nivel familiar, la familia está viviendo momentos de crisis muy importantes. Entonces, si no reconocemos de que tenemos unos cimientos ya importantes, el Uruguay ha dejado atrás el estancamiento que durante décadas ha sufrido, entonces tenemos que otras perspectivas. El Uruguay se ha transformado, tiene el potencial para seguir transformándose y convirtiéndose en un país desarrollado, en un país de primera. ¿Le preocupa, por ejemplo, que algunos ministros hablen de modelo agotado?
Me preocupa que desde el gobierno se hable de gobierno modelo agotado, porque primero no es un modelo, lo hemos reiterado cantidad de veces, y creo que las personas que lo pueden argumentar saben de que no es un modelo porque han visto cómo flexiblemente hemos adoptado distintas medidas para cumplir con un programa que tiene como base determinadas líneas de acción que justamente son de principios. Entonces, los principios nunca se agotan. Los principios de libertad, justicia, solidaridad, democracia fundamentalmente, no pueden, tienen toda la misma jerarquía y no se pueden agotar. ¿Cuál ha sido el frente más duro de batalla para Asamblea Uruguay, el externo o el interno? Bueno, Asamblea Uruguay nació hace 19 años con la idea de renovar al Frente Amplio, pero renovarlo en unidad. Creo que nosotros hemos probado en todos estos 19 años precisamente el concepto de frente amplismo. Nacimos en el Frente Amplio, profundamente sereñistas, y si hay un símbolo frente amplistas es la figura de Sereñi. Y bueno, allí obviamente tuvimos que luchar mucho por ocupar nuestro lugar. Recordemos que en la primera elección fuimos la mayoría del Frente Amplio, con un 40% de los votos del Frente Amplio en el año 94. Y después de allí, como toda fuerza política, y ha pasado después en periodos electorales sucesivos, han ido cambiando las mayorías. Pero sí, ha costado, pero entendemos que nos hemos ido adaptando mutuamente a esa unidad en la diversidad, y eso ha permitido que Asamblea Uruguay pudiera aportar, y fundamentalmente desde que se está en el gobierno, primero aportar para llegar al gobierno, y desde que se está en el gobierno aportar toda una línea de pensamiento que ayudó a construir primero el gobierno, la llegada al gobierno, y segundo, desde el gobierno, a construir, bueno, conjuntamente con el resto de los sectores, obviamente, cada uno en su función, construir, bueno, esta realidad que hoy tenemos, que sigue siendo criticada, pero que es muy distinta, sensiblemente distinta a la que teníamos antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno, y por lo cual seguimos insistiendo en un tercer gobierno del Frente Amplio, porque es la única manera de seguir profundizando estos cambios que se han dado. Bien, pero reconociendo eso, que la dificultad principal está en lo interno a veces, trasladar esa idea. Sí, al Frente Amplio, obviamente, una fuerza que nació en la oposición, creció en la oposición, le ha costado adaptarse a la cultura de gobierno. Quizás quienes tuvimos, aunque críticamente, una experiencia primero en un gobierno departamental como fue el de Montevideo, cuando llegamos al gobierno, en nuestro caso al Parlamento, bueno, ya veníamos con esa responsabilidad de que primero está la acción de gobierno para el beneficio de todos los ciudadanos a quien comprendemos, más allá que cuestiones políticas internas. Bien, el otro día, cuando celebró Asamblea Uruguay sus 19 años, el 19 en Las Piedras, se enfatizó en el concepto de unidad. Unidad en la diversidad, pero el concepto de unidad como vital, imprescindible para una nueva conquista electoral. ¿Dan como un hecho ya a Tabaré Vázquez como candidato? Bueno, es nuestro candidato, obviamente, que tendrá primero que decidirlo él, segundo decidirlo el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene su forma de decisión, será en el Congreso que se realizará a fines de año, en fines de noviembre o principios de diciembre, creo que más noviembre que diciembre, y será el Frente Amplio el que decida esa postulación, y luego, obviamente, cumpliendo con la Constitución, será en las elecciones internas de los partidos políticos quien determine esa fórmula. Claro, pero digo, la ingeniería electoral es la que se debe cumplir, sin embargo todos dan como un hecho la presencia de Vázquez como candidato. Me pregunto si internalizan orgánicamente estas voces que se han alzado respecto a no cuestionar la candidatura de Tabaré Vázquez, pero sí plantear una mayor apertura para debatirlo. Bueno, sí, es que nosotros como Asamblea siempre hemos reclamado la posibilidad de que el pueblo frente amplista, y cuando hablamos de pueblo frente amplista nos referimos a todo aquel que se siente frente amplista, que comparte los ideales frente amplistas, participe o no de la estructura orgánica. Y cuando nos referimos a estructura orgánica, no solamente nos referimos a la estructura de las bases, sino también de los sectores. Hay muchos frente amplistas que son independientes, que no participan de la vida activa de los sectores y que tampoco participan muchas veces de la vida activa de las organizaciones de base, de nuestra estructura militante, pero tienen tanto derecho de participar en las grandes decisiones. Por eso, desde la Asamblea Uruguay y otros sectores, impulsamos cambios en el Frente Amplio que permitían la elección
de las autoridades del Frente Amplio por primera vez por voto directo, y así elegimos la presidencia del Frente Amplio y las 19 presidencias departamentales del Frente Amplio. O sea que acompañan este tipo de manifestaciones. Por supuesto que hay que abrir necesariamente la discusión y en algunos casos las propuestas hacia la dirección o hacia cargos de dirección o cargos, en este caso, de nominaciones presidenciales a la voluntad de los Frente Amplistas. No nos cerramos, también la reclamamos cuando nosotros también queríamos participar en ella. Recordemos lo que fue la elección del 2009, en cuando había un resultado en el Congreso que claramente mayoritario hacia favor del compañero Mujica, y nosotros decimos, bueno, pero nosotros igual queremos participar, participamos en esa contienda electoral, tuvimos mejor resultado que el que se nos adjudicaba previamente, y luego el gran acuerdo entre Pepe y Danilo posibilitó esa fórmula que funcionó muy bien y que fue motor fundamental de después concretar en octubre el resultado de mayorías parlamentarias y en noviembre de la elección en el balotaje con la elección del compañero Mujica como presidente de la República. Alfredo, dígame, esta postura asumida por Tabaré Vázquez reivindicando su posición notoriamente contraria al aborto, ¿hace ruido? ¿Complica? Obviamente que todos sabíamos la posición de Tabaré Vázquez. Recordemos que en el periodo anterior, con una legislación que votó fundamentalmente el Frente Amplio, se había aprobado la despenalización del aborto y Tabaré Vázquez la vetó ese artículo de la despenalización, dejó vigente todo lo que tenía que ver con el resto de la ley, que era de salud sexual y reproductiva, pero ese artículo fue vetado. O sea que todos conocemos cuál es la posición de Tabaré Vázquez al respecto, es absolutamente respetable desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de principios, desde el punto de vista religioso incluso. Recordemos que una de las pocas cosas que el compromiso político de 1971 dejaba fuera de los acuerdos políticos era precisamente el tema del aborto. En aquel momento el Partido Demócrata Cristiano había puesto una objeción en ese sentido, sí, y quedó fuera del acuerdo político. Por lo tanto, no se viola el acuerdo político al tener una posición contraria a la que tiene el Frente Amplio con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho que nosotros reconocemos que es un avance en derechos, es un avance en seguridad de salud hacia las mujeres que tienen la necesidad de tomar una decisión con respecto a un aborto. No creo que ninguna mujer tome una decisión por abortar, claro, si no es por causas de necesidad. Ahora, diputado, es conocida por todos la postura de Tabaré Vázquez. Lo que en todo caso genera dudas hacia la propia interna del Frente Amplio es esta reivindicación posterior que se hizo, por ejemplo, en la presentación de un libro recientemente en la Universidad de Montevideo. Sí, yo reconozco que hubiéramos preferido que no se hubiera dado ese hecho en los momentos en que estamos viviendo sobre este tema, en medio de una campaña por, de alguna manera, recolectar voluntades para luego convocar a un plebiscito para poder derogar la ley. Pero bueno, esas son las realidades, tendremos que convivir con esa diferencia de opinión entre quien notoriamente es quien concita la mayor cantidad de preferencias para su candidatura nuevamente a la presidencia de la República, y también una posición mayoritaria, inmensamente mayoritaria dentro del Frente, que entiende que la despenalización del aborto es un avance importante en derechos. Bien. No pretendo que haga futurología, pero ese malestar que existe en el Frente Amplio, en algunos sectores, por la postura asumida por Vázquez, ¿puede llegar a ser la diferencia entre obtener mayorías parlamentarias o no? No, yo pienso que las mayorías parlamentarias se van a obtener si este gobierno culmina, como todo hace pensar que va a culminar, con una buena situación económica, con una buena situación social, si hay proyectos adelantados que todavía quedan pendientes. Tenemos todavía un tema temas en la educación que debemos resolver. No estamos conformes con los resultados, pero también decimos de que en la educación es una de las áreas en las cuales los resultados no se obtienen inmediatamente. Acabamos de aprobar la Universidad Tecnológica que se va a desarrollar fundamentalmente en el interior. Estamos creando
la universidad de la educación, o sea, para que tengan título universitario, quienes se formen con título universitario, quienes van a ser docentes. Tenemos los institutos de evaluación, tenemos la mayor autonomía de los consejos, tenemos todo la revolución que ha significado en el periodo pasado, pero que se sigue multiplicando en del plan Ceibal y el acceso igualitario a la digitalización, no solo de los alumnos claro. y de los profesores, sino de las familias. Ahora, estamos a 3 años, ¿no? Y el propio presidente ha dicho o ha manifestado algo así como la desazón ante la falta de logros. Y sí, y creo que cambios que ha habido en la dirección de los órganos de enseñanza, de los organismos de enseñanza, avalan de que no se está conforme. Tenemos un grave problema en secundaria fundamentalmente, no tanto en primaria, no tanto a nivel universitario, tenemos un problema en secundaria. Y bueno, y estamos buscando las formas de corregirlo con la separación de los ciclos, eso es importante, está previsto en la Ley de Educación y seguiremos avanzando en ese tema. Que termine lo mejor posible, como dijo Astori. Y yo creo que eso, cuando los uruguayos tengan que hacer el balance y recuerden lo que fue el pasado y vean que esta fuerza política logró construir un nuevo país al cual le falta muchísimo, y porque le falta muchísimo es necesario continuar por un rumbo que está fijado, que no se ha cambiado, más allá de los ruidos que puede haber, el rumbo está fijado, es un rumbo de crecimiento que ha superado definitivamente el estancamiento, que ha podido crecer más que el resto del mundo, que el resto de los socios de la región. Algo debemos haber hecho bien para que eso se pueda dar en esa forma. El año pasado simplemente, para ver, en plena crisis internacional, Uruguay creció casi un 4%, un 3,9%, el doble que Argentina y 4 veces más que Brasil, cuando se podían decir que había situaciones similares en el contexto internacional. O sea que los uruguayos hemos sabido y pudimos concretar esas oportunidades que nos venían del exterior, que no es el único periodo en que las hemos tenido otros periodos también buenos y no las pudimos aprovechar, fundamentalmente logrando ese nivel de crecimiento que se puede prolongar porque tenemos un proceso de inversión que pronostica que eso se puede seguir haciendo. Bien, ¿no advierte usted que coincidirá un enlentecimiento en la economía con un proceso electoral? No, o sea, de hecho, sí, probablemente se vaya a dar. Sí, y estaba previsto, porque claro. ya en el presupuesto del 2010, claramente las cifras oficiales hablaban de crecimiento del 5 o 6% en los primeros años y del 4% para estos años. O sea que ya estaba previsto de que no podíamos seguir creciendo por encima del crecimiento potencial que se ha fijado en 4%, cuanto antes estaba en 1 o 2%. Claro. Bueno, aquello del viento de cola se detuvo, pero se seguirá creciendo desde su punto de vista. Un viento de cola que muchas veces fue de frente también. Claro. Pasamos 2 crisis o estamos pasando 2 crisis internacionales todavía, ¿no? Bien. Diputado, finalmente, ¿encuentra margen de maniobra como para frenar el ingreso de dólares desde la República Argentina? Sí, obviamente que lo que se ha dicho, incluso lo ha dicho el propio presidente de la República, es absolutamente cierto. Tenemos muchos dólares, a diferencia de lo que le pasa a otros países. Nuestro problema es que tenemos demasiados dólares. ¿Por qué tenemos demasiados dólares? Bueno, porque nuestra economía está bien, se confía en nuestra economía, hay muchas inversiones y es muy fácil acceder entonces a invertir en Uruguay y tener resultados invirtiendo en Uruguay, y eso trae un exceso de dólares. El Uruguay, por otra parte, ha tenido una política en el tema de precaución desde el punto de vista financiero que tiene costos muy importantes, y eso y es un tema, una decisión política consciente que se anunció. Hoy el Banco Central tiene 14.400 millones de dólares de reserva. Un colchón interesante. Argentina tiene 40.000 millones y es 15 veces más grande que nosotros. No, claro. Pero acá hay una alusión casi directa al denominado dólar colonia, ¿no? Que es esa sensación de novedad inquietante. Sí, pero precisamente lo que están haciendo los argentinos en Colonia es retirando dólares de nuestra plaza. Seguramente también otros argentinos han ingresado dólares para invertirlos en campos, fundamentalmente. Pero no hay mucho margen, dice usted, tomando medidas. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, ya el Banco Central ha tomado medidas con respecto a evitar la especulación, o sea, los ingresos de dólares especulativos para favorecerse con el tipo de tasa de interés en pesos que tenemos, aumentando los encajes al 40%, eso desestimula. Quizás haya que todavía tomar alguna medida más que desestimule el ingreso de capitales especulativos. Pero los que ingresan fundamentalmente son capitales productivos, y por eso los resultados de la inversión y por eso el resultado del crecimiento
crecimiento con equidad, agreguemos, que hemos tenido en todos estos años. Uruguay ha tenido, ha llegado a niveles de inversión de casi superiores al 22% del producto, cuando antes lo tradicional era 10-12%. Está bien. Bueno, diputado, vamos a dejar un capítulo aparte para hablarlo más adelante en lo que tiene que ver con la minería de gran porte, que usted ha estado directamente involucrado en ese tema. En todo caso, me gustaría en el cierre 2 o 3 conceptos muy breves sobre la inquietud del presidente Mujica, que parece dudar de la aprobación del proyecto sobre marihuana. Había un consenso bastante avanzado en el Frente Amplio. Sí, el consenso incluso lo fue ratificado en el último plenario. La duda del presidente Mujica, pues Mujica incluso ya nos lo había dicho, más allá de su convencimiento de la necesidad de regular el mercado para sacarle precisamente mercado al narcotráfico. Él quiere que haya un convencimiento de la población porque entiende que es un tema que va mucho más allá de un periodo de gobierno, va más allá de un partido político. Tiene que haber convencimiento de que regular el consumo de marihuana, en el cual el propio presidente Mujica, y creo que la mayoría de los frente amplistas rechaza como tal, no se soluciona si no le damos una coherencia al tema. Prohibimos la producción de cualquier tipo, incluso el autocultivo, pero que no hay pena a quien consume. ¿Dónde se provee quien consume? Si no lo puede hacer por autocultivo, si no hay alguna forma regularizada de suministro, tiene que acudir al narcotráfico. Y ese es un mercado que va potenciando al narcotráfico y es una puerta de entrada para otro tipo de... Pero digo, básicamente, a nivel de diputados hay una base como para respaldar la iniciativa del Ejecutivo. Sí, no, incluso algún compañero que tenía diferencias se ha ido acercando, porque obviamente siempre fue planteado así. Es un tema que divide a la sociedad, que preocupa a la sociedad uruguaya y que por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos para terminar con una situación que es preocupante. Bien. Todos sabemos lo que han pasado otros países vecinos con el tema narcotráfico, no queremos que también eso siga aumentando en Uruguay. Correcto, bueno, lo esperamos bien pronto por el asunto de la minería de gran porte, que es muy inquietante, ¿no? Sí, sí, nosotros en diputado lo hemos aprobado, veremos las discusiones en el Senado. Yo creo que Uruguay tiene una oportunidad única de activar un recurso natural que tiene inexplotado. Y que sea sostenible con el medio ambiente. Pero absolutamente sustentable en el tiempo y fundamentalmente previendo que ese beneficio también sea para futuras generaciones. Por eso la creación de un fondo intergeneracional para futuras inversiones. ¿Está invitado al acto de esta noche en el Solís de la nueva agenda progresista? No estoy. ¿No va a ir? No, digo, creo que es interesante. Estábamos en el medio de una discusión programática en el Frente Amplio y bueno, todos los aportes que lleguen en ese sentido pueden ser provechosos y bueno, y si se agrupan en torno a la figura del compañero Tabaré Vázquez, seguramente habrá mucho dato interesante de lo que surja de esa agenda. Muy amable. Gracias a ustedes. El señor diputado Alfredo Asti estuvo con nosotros de Asamblea Uruguay Frente Amplio. Pausa y seguimos adelante.